Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estar en esta clase. Llegamos a la clase número 7, casi que esta es la mitad. Cuando terminemos esto ya estaremos a la mitad del curso. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos de la mejor manera que podemos comenzar siempre? Que es orando y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. Señor Jesús, yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo tome el control de esta clase. Toma el control de la persona que esté viendo esta clase y podamos todos nosotros estar en un mismo sentir, queriendo aprender lo que tu palabra quiere enseñarnos, y pues también que podamos tener valentía y dirección de tu espíritu para poder predicar tu evangelio a toda criatura. Ayúdame, Padre, a poder hablar de parte tuya y exponer de qué manera terminar esta exposición de tu evangelio. Te pido por cada persona que esté viendo que pueda prestar completa atención y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, llegamos a la parte final, que de hecho se llama la decisión. Yo le he puesto decisión final, ¿verdad? Porque de toda la exposición del Evangelio que hemos tenido hasta ahorita, esta parte es la parte con la que vamos a concluir. ¿Cómo terminamos? Ok, ya aprendimos cómo empezar, hablando de que somos pecadores, ya aprendimos a hablar de la obra de Cristo, y ahora ¿cómo aterrizo esto? Porque se acuerdan que nuestra meta es llevar a la acción este mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, ¿qué sigue? Déjenme comenzar como comenzamos en el libro, si no me equivoco, hablando de la famosa y bendita oración del pecador, que la mayoría, 90% de las iglesias de hoy en día hacen para terminar su predicación. Hagan de cuenta que dicen, bueno, tienes que creer, creo, ok, va, haz esta oración, repite después de mí, y bla, 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 bla. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si yo le explico a la persona que no es una oración mágica? Bueno, la mayoría de las personas no lo explican. De hecho, la mayoría lo que hace es simplemente mencionar que la oración no es mágica. Pero aunque mencionamos esto, al final de cuentas, lo estamos viendo como si fuera un requisito para poder ser salvos y estamos añadiendo una obra más para que la persona sea salva. Por eso es que no estoy en contra de que si alguien hace la oración del pecador no significa nada, pero es que si alguien hace la oración del pecador no significa nada, pues. Pues es que yo ya lo había recibido, lo dijo una persona, no sé, Alex, 30 años. Hace 15 años que recibió el Señor a través de la oración del pecador y nunca vivió una relación personal con Dios. ¿Saben qué va a pasar con este Alex? Que lo estamos mandando derechito al infierno. Porque le hacemos creer a la gente que la oración es lo que los va a salvar. Y no es cierto. Jesucristo es el que los va a salvar. Miren, esta oración famosa surgió por un famoso evangelista que se llamó Billy Graham. Este famoso evangelista llenaba estadios completos. Y tal vez en ese contexto, pues, ¿cómo le puedes tú decir a cada persona que tome una decisión por Cristo cuando estamos hablando de miles y miles de personas en un estadio donde está a reventar? Entonces, probablemente en ese contexto Dios lo bendijo muchísimo. Y claro, porque Dios bendijo muchísimo el ministerio de este gran hombre. No dudo que el Señor lo haya usado. Pero la decisión a tomar va mucho más allá de ser momentánea. Tú y yo los tenemos que impulsar en una dirección. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que esta predicación los tiene que llevar a una acción. Si no, fue un rato de entretenimiento y ya. Pero los tenemos que impulsar a algo, una dirección, algo diario, no momentáneo, sino diario. La salvación comienza en el creer. Hagan de cuenta que es esta llave que abre la puerta de esta gran mansión y nadie se va a quedar después de que introdujo la llave, abrió la puerta, parado en la puerta de la mansión simplemente a ver desde lejos, ¿verdad? Todavía hay que entrar y mirar todo lo que está en la mansión. Es como si encontrásemos un cofre de un tesoro y nadie lo abre y dice, ¡ah, lo encontré! Y se va.
sino que lo agarra, disfruta de esas riquezas que encontró. Así es la salvación, que comienza en el creer, pero que empieza una nueva vida en nosotros. Es el inicio de algo grande, no simplemente es un momento y ya. Como si la persona despertara de un coma, que estuvo todo el tiempo y despierta. No se queda ahí acostado, sino que poco a poco va agarrando movilidad y va retomando su vida y va empezando a vivir otras cosas. Así también es con el Señor. Es parte de Efesios 2, 8 y 9, lo aprendimos para el mensaje del Evangelio que estamos predicando, pero también después del 9 sigue el 10. Y hay que leer también ese versículo, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Porque somos hechura suya, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor ya preparó el camino para el cual debemos andar una vez siendo salvos, porque nos está hablando de la salvación, de que es por fe, de que es un regalo, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después, enseguidita después, dice que el Señor ya preparó las obras para que andemos en ellas. O sea, es el inicio apenas de un gran camino por recorrer. Entonces sí, yo no te voy a enseñar que hagas una oración al final. Puede ser a lo mejor que le modeles cómo orar, pero eso no significa que si no hace eso la persona no es salva. La salvación es algo que es invisible porque la fe es invisible. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa creer bíblicamente, pero no podemos tacharlo por un momento exclusivo. Vamos a repasar, ¿ok? Hasta ahorita ya vimos el pecado, la obra de Cristo, y hoy vamos a ver la decisión. En el pecado lo dividimos en 3 también, que es la realidad, las consecuencias y la solución, ¿verdad? La realidad es que todos somos pecadores. Las consecuencias de que tengamos pecado es el infierno, la paga del pecado es muerte, y la separación de Dios, que es por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y como solución, vemos que la gente pone varias, ¿verdad? Con obras, religión, filosofías, ninguna de estas salva, solamente Cristo. Entonces ahí es donde nos conectamos a la siguiente parte, que es la obra de Cristo. Y en la obra de Cristo hablamos de 2 cosas. La obra, que es que vino, sufrió, murió, resucitó, y las consecuencias de su obra, que es exactamente las mismas consecuencias del pecado que la obra de Cristo, pero lo contrario, ¿no? Si el pecado, las consecuencias era la separación de Dios, la consecuencia de la obra es una relación personal con Dios. Si la consecuencia del pecado era el infierno, la consecuencia de la obra de Cristo es nuestra salvación, o sea, el cielo, ¿no? Entonces ahí tenemos esto: pecado, realidad, consecuencias, solución, obra. La obra de Cristo pues, es la obra y la consecuencia es la obra. Sencillo. Ahora, en esta decisión también vamos a tomar 3. Y yo te he repetido muchas veces que no quiero que te aprendas la estructura. Lo que quiero que te aprendas es el contenido. Y ahorita te voy a moderar un poquito esto, pero quiero que prediques lo que te estoy enseñando. No que simplemente te acuerdes, y la estructura dice esto, porque en realidad eso no es lo importante. De hecho, si quieres usar otros términos que yo estoy usando, la verdad, eso no es relevante a la hora de predicar el Evangelio, sino el contenido, que prediques que todos somos pecadores, que el pecado tiene sus consecuencias como la separación de Dios y el infierno, y que no hay manera de que tú te puedas salvar si no es por Cristo. Cristo vino, murió, resucitó, sufrió por nosotros, para que ahora que estábamos separados podamos acercarnos a Dios y que podamos tener el cielo. Y ahora lo llevamos a la decisión. No me importó la estructura como tal, pero sí el contenido. Eso es lo que quiero que aprendas.
La estructura de hoy, de esta decisión, lo vamos a poner como 3 también, y las 3 van a ser con C, a ver si de casualidad esto se te hace más fácil. Confianza, comunión, congregarse. Confianza, comunión, congregarse. Ahora vamos a empezar, ya llevamos varios minutos, pero vamos a comenzar con la decisión ya. Y ya sabes, te voy a estar entre predicando y enseñando para que no digas, es que tengo que decir todo eso. No, yo te lo estoy enseñando y por eso me tomo más tiempo para poder profundizar un poquito más. Tengo la certeza, más bien la esperanza, de que ya leíste el capítulo de la decisión en el libro, y pues por eso mismo va a ser un poquito más fácil para ti entender todos estos términos. No te lleva ni 20 minutos leer ese capítulo, así que si no lo has leído, solo ponle pausa, vete a leerlo y regresas aquí donde estabas. Confianza, esa es la primera parte. ¿Por qué no le pusimos creer y por qué le pusimos confianza? Bueno, como ya leíste en el libro, es porque la palabra creer últimamente se ha devaluado bastante y hoy hasta el borrachito que está tirado en la calle dice que cree en Dios, hasta el presidente que hace cosas que no debería dice que cree en Dios, hasta, no sé, algún artista que está cantándole a cuanta cosa y porquería y media, dice que cree en Dios y ahora todos creen. Pero la palabra bíblica en creer, para que nosotros lo podamos entender mejor, lo voy a traducir como confianza, pero me refiero a creer. La salvación es por creer, la salvación es por fe. Ahora, esta fe, para que la entendamos mejor como es, le vamos a llamar confianza. Por eso es que la diferenciamos, porque confiar es un poquito más profundo actualmente que creer. La palabra creer en el original griego es pisteno, o pistero, la verdad, no sabemos griego, pero esto significa convencido y firme. Ahora, el diccionario de Thayer lo traduce abrazar lo que Dios ha dado a conocer. Mira, esa definición está muy buena. Abrazar lo que Dios ha dado a conocer, no simplemente, sino que abrazarlo, aferrarte a ello. El diccionario de Vine dice confiar, ser persuadido en, apoyarse en, no es una mera creencia. Entonces, muy buenas definiciones. Es un creer que implica obediencia, obviamente también el creer implica obediencia, pero en el orden en el que Dios lo establece. En un par de minutos te voy a hablar de este orden. Pero quiero leer contigo Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Me parece importante. Hebreos 3, 18 y 19. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Los que desobedecieron no entran, desobediencia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea que la desobediencia y la incredulidad van ligadas. Según este pasaje lo vemos, son la misma cosa. El no creer y el no obedecer. Entonces, apliquémoslo a la inversa. El creer al mismo tiempo es obedecer. Cuando alguien obedece a Dios, da una evidencia de que su corazón cree en Dios. Te lo repito. Cuando alguien obedece a Dios, da una evidencia de que en su corazón cree en Dios. Esto es a lo que hasta ahora llaman la fe radical, cuando debería ser la fe normal. Vivir lo que crees. Por ello es que no simplemente se dice yo creo, ¿no? Porque dice Santiago incluso que hasta los demonios creen y tiemblan. Y los demonios efectivamente no se van a salvar, sino que para ellos es preparado el infierno. Pero entonces, ¿cuál es el orden? Después de que dice esto en Santiago 2:19, el versículo 20 dice, mas quieres saber, oh hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. Una vez que nosotros creemos, el resultado natural debería ser obedecer. Creemos y obedecemos. Así es el orden. No es obras al final de cuentas, sino es creer. Mi corazón es lo que el Señor quiere y eso va a dar como resultado el obrar. Hoy en día es triste, pero muchos dicen creer en Dios incluso cuando no le obedecen. Muchos dicen creer en Dios incluso cuando no confían en Dios. Entonces, por eso hicimos esta diferencia. Y ya hay un pequeño despertar entre las iglesias, porque ya hay muchos que dicen, es que no es creer en Dios, sino creerle a Dios. O lo que hemos dicho también de, no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. O esta diferencia que estamos haciendo ahorita entre creer y confiar, es lo mismo, como le queramos llamar, es lo mismo al final de cuentas. Acuérdense de ese ejemplo que aparece en el libro, del doctor que da esa medicina, y alguien la ve, la medicina, y dice, sí, yo creo que tú me vas a salvar, que tú me vas a sanar, pero nunca se la toma. ¿El resultado cuál es? La persona nunca se sana y muere, de hecho. Porque si tú crees, te va a llevar a una acción, ¿verdad? Te va a llevar a tomar ese medicamento, porque crees que el medicamento que te dio el doctor efectivamente va a curar tu enfermedad. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a ser simplemente creyentes. Jesús vino a ser discípulos. Un discípulo hace lo que su maestro le pide que haga. Un discípulo vive imitando y aplicando las enseñanzas de su maestro. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos seguir los pasos de nuestro maestro. Es triste, pero cada discípulo es un creyente, porque los discípulos creemos, pero no cada creyente es un discípulo, porque hoy en día hay muchas personas que dicen creer y no hacen nada con esa fe. Ahorita te voy a explicar más o menos cómo explicar esto, pero aquí es donde básicamente vamos a partir. Este es nuestro parteaguas. Si al preguntar a la persona, ¿crees en Dios? ¿Quieres confiar en Dios de esta manera? La persona te dice que no, ¿ya para qué continúas en lo demás? ¿Para qué le explicas de su nueva relación con Dios? ¿Para qué le explicas de congregarse? Si al final de cuentas no cree. Pero si la persona dice que sí, es importantísimo que partamos a los siguientes pasos que son muy importantes, ¿ok? La pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Quieres obedecer a Jesús? El problema con la predicación en la cual se hace esta oración del pecador que te hablaba al principio es que muchos aquí se detienen. El problema con detenerse aquí es que nunca explicamos de la relación personal con Dios que tenemos ahora. Nunca explicamos de congregarnos en una iglesia sana. Nunca explicamos nada de eso. Y la persona se va confiada por tus palabras que como ya recibió a Jesús, ya está bien con Dios. Y de repente tenemos esta oración como si fuera una especie de amuleto que vamos a poder sacar. Y mira, es que ¿qué día van a estar viendo esta clase? El 7 de marzo del 2022, yo hice esta oración del pecador que me explicó Hasir, así que me debes dejar entrar al cielo. ¿Cómo te suena eso? ¿No te suena eso el versículo que siempre explicamos, no por obras para que nadie se gloríe? Efectivamente, por eso es que no debemos predicar una obra así. Pero bueno, independientemente si se hace la oración del pecador o no, si le dices a la persona, ora conmigo para que recibas a Jesús, ese es el problema, que no tienes que orar para recibir, tienes que creer para recibir. Dice Efesios 1:13, te lo encargo que lo leas, dice, habiendo oído el evangelio de la palabra de verdad y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú escuchaste y creíste, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. No fue a través de hacer una oración, sino fue el momento de creer. Ese es el problema, no necesitas recibir a Jesús.
No necesitas hacer una oración para recibir a Jesús. Con el creer ya lo recibimos, ya recibimos a su Espíritu Santo. Pero independientemente si se hace esta oración o no, no nos detenemos aquí por ninguna manera. De ninguna manera vamos a detenernos acá, sino que tenemos que explicar las siguientes partes. Entonces la primera parte fue confianza, pero la siguiente parte va a ser la comunión. Y como comunión me refiero a una relación personal con Jesús. También le podemos llamar seguirlo. Van de la mano las dos cosas, ¿ok? Una relación personal con Jesús es la evidencia de seguirlo, de hecho. Por eso es que te digo que están de la mano. Juan 17:3, ¿se acuerdan? Y esta es la vida eterna. Cuando te mueras te vas a ir al cielo. Eso no es lo que dice. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan tiempo presente. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando hablamos de una relación personal, es porque debemos tener una relación personal con Cristo. Valga la redundancia. ¿Tú podrías decir que tienes la vida si no la vives? No podemos autollamarnos hijos de Dios si no tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Para los que son de esta congregación aquí en Chetumal, me suena mucho al ejemplo que nos pone nuestro hermano Paulino, el maestro de la clase Vida Cristiana en estos momentos, que dice que, imagínate, ¿no? Ese hijo que ve a su padre, una vez al año y le dice, bueno papá, ya es esta fecha del año, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, hijo, fíjate que estoy bien, me está yendo bien en el trabajo. Ah, bueno, papá, qué bueno que te está yendo bien. Bueno, ¿nos vemos el siguiente año? Sí, nos vemos. Eso no es una relación personal, pues, al final de cuentas. O cuando el hijo viene simplemente cuando le conviene a pedirle cosas a su papá, esa es una relación personal. Pero muchas personas así viven, ¿no? Hablaríamos de ese niño como si fuera un niño malagradecido. Imagínate que te casas con una persona a la que nunca ves, con la que nunca hablas, con la que nunca estás. ¿Podrían decir que tienen una relación de esposos? Fíjate, Jesús quitó la barrera, como explicamos en la parte de la obra de Cristo, quitó la barrera del pecado que nos separaba de Dios, y ahora dice la Escritura en Hebreos 4:16 que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No está Dios ahora molesto, ni es este Dios que es todo aparte y un Dios lejano de nosotros, sino que se hizo cercano a nosotros para unirnos a Él, para que podamos disfrutar ahora una relación personal con Él. Podemos y de hecho debemos venir a Él todos los días. ¿Cómo? En oración y en la palabra de Dios. Por eso es que los ligamos a seguirlo. Al ir aprendiendo y aplicando por la oración y la palabra, es como lo vamos siguiendo. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una relación diaria. ¿Te acuerdas de aquella historia que hablábamos en el libro también de una negrita que era esclava, que alguien la compró por muchísimo dinero, una cantidad exagerada, y cuando ya la adquirió esa esclava, le dijo, eres libre, te compré para liberarte? Eso es lo que vino a hacer Jesús, y de hecho eso nos da el motivo ahora por el cual seguimos a Cristo y lo obedecemos, por gratitud, por amor a lo que hizo por nosotros. Él quiere hacerte su discípulo. Acuérdate, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por ello tienes que conocerlo, ¿no? Para poder andar como Él anduvo tienes que conocerlo. Y para conocerlo tienes que tener una relación personal con Él. Y cuando tienes una relación personal con Él, entonces andas como Él anduvo. Pero para andar como Él anduvo, y así vamos a ese círculo. Por eso es que están ligados una de las cosas. Las preguntas que podemos hacer es, por ejemplo, ¿tienes una Biblia? ¿Sabes qué es orar? ¿Cada cuánto buscas a Dios? Fíjate que eso no es suficiente. ¿Conoces la voluntad de Dios para hacerla? ¿Para aplicarla? ¿Sabes dónde se encuentra la voluntad de Dios? ¿Ves? Ahí lo estamos ligando y conectando a que desempolve este viejo libro y que lo comience a estudiar.
Dios hizo un libro. ¿Un libro para qué? Pues para que se lea, para que se estudie, para que se medite, ¿me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la última C. Confianza, comunión, y al final congregarse, ¿verdad? Congregarse. Dios nos salvó para formar su iglesia. Este fue el corazón, ese fue el motivo por el cual Dios nos vino a salvar, para juntarnos a nosotros entre varias personas que creemos. Efesios 5:25 nos dice, bueno, te lo voy a leer bien porque sí te lo voy a parafrasear. Mejor te lo leo, que aquí tengo mi Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó Cristo? Por la iglesia, por amor a la iglesia. Entonces, te das cuenta que el sacrificio de Cristo en realidad fue para formar esta iglesia, porque te amó a ti y a mí. Otra evidencia entonces de seguirlo es buscar una iglesia local, una iglesia en tu comunidad y congregarte con ellos, ser uno con ellos. ¿Preguntas que puedo hacer acá? Oye, pásame tu número, pásame tu WhatsApp para que te pueda conectar con nosotros. ¿Qué tienes que hacer los domingos a las 10:30 de la mañana? Por ejemplo, a esa hora es nuestra reunión. ¿Tienes Telegram? Porque ahí nos conectamos a veces. Te queda muy lejos, tienes carro, te queda muy lejos. Oye, ¿qué te parece si te paso a buscar? ¿Me entienden? No es que presumimos mi iglesia, pues la iglesia ni siquiera es la nuestra. Ni siquiera es nuestra, pues es de Cristo, Cristo la compró. Pero incluso si se llegasen a ir a otras iglesias, al final de cuentas debemos entender que la victoria siempre sigue siendo de Cristo. ¿Okay? Aquí está a punto de iniciar una iglesia que a mí me gusta mucho. Estoy pensando si digo el nombre o no. Pero la cosa es que ojalá que vengan más iglesias como esa, porque Chetumal está lleno de necesidad. Hay una gran necesidad, ¿te acuerdas de ese capítulo? Hay una gran necesidad en esta ciudad. Y ojalá se llenase de muchas iglesias sanas, para que la gente pueda conocer a Jesucristo, el verdadero Jesucristo. Es importante que las personas a las que les compartimos entiendan que sin el cuerpo no nos va a ir bien, y por eso es que nosotros tenemos que darles seguimiento. Acuérdate que cuando recién reciben a Cristo, dice la Biblia que nos volvemos nuevas criaturas, o sea, nacemos de nuevo, dice en otro pasaje, y nos volvemos bebés espirituales. A un bebé no lo dan a luz y lo dejan ahí abandonado, sino que le tienen que estar dando lechita y ayudándolo en todas sus cosas. Entonces el bebé va creyendo. Y precisamente porque no le dan seguimiento a las personas a las que le comparten, es que esas personas se pierden. Los religiosos dicen, sí, es que su fe no era genuina porque no permaneció. Pues si tú lo abandonaste, ¿cómo crees que va a permanecer si lo único que sabía era lo que tú le contaste? Si tienes que darle seguimiento a la persona. Precisamente ahí se puede ver si su decisión es genuina o no. Pero al final de cuentas tú tienes que darle seguimiento, pedirle su número, seguirle compartiendo, si a lo mejor son amigos o familiares o vecinos o lo que sea, pueden seguir en contacto y hablando del tema. A veces es un poco incómodo después de que ya le compartiste el evangelio y no viste respuesta, como seguirle preguntando, oye, ¿qué piensas de lo que te dije? Pero hay que hacerlo, familia. Al final de cuentas, que sea cómodo. Jesús no nos prometió que iba a ser cómodo. Jesús nos pide que nosotros compartamos el evangelio. Yo me acuerdo de una ocasión, y con esto termino esta sección, en la cual yo estaba con unos amigos, podría decir hermanos, estaba corriendo, ¿no? A mí yo odio correr con todo mi corazón. Entonces de repente estoy corriendo y pues por mi peso o mi falta de condición o algo así, empiezo, ¿no? Entonces como no me gusta sentirme así, entonces me detengo. Entonces me acuerdo que en varias ocasiones salía con estos hermanos que
Cuando yo ya me sentía así, ya me detenía a caminar, que es lo peor que puedes hacer cuando estás corriendo, caminar, porque te duelen todo, las pantorrillas y todo, la parte de adelante, no sé cómo se llama. Y se ponían estos hermanos atrás de mí y empujarme. Decían, vamos, Jaciel, vamos, tú puedes, tú puedes. Y saben que eso me ayudó, porque yo, mi voluntad ya decía, ya no quiero, no lo voy a hacer. Pero gracias a Dios por estos hermanos que me empujaron, me impulsaban a seguir. Y creo que esa es nuestra labor espiritual también. Agarrar a estas personas que por el momento son débiles y empujarlas. Pero no empujarlas para atropellarlas, sino empujarlas para impulsarlas a seguir a Jesús. Entonces, pecado, realidad, consecuencia, solución, obra de Cristo, su obra, consecuencias, decisión final, confianza, comunión y congregarse. Voy a hacer un breve repaso, a ver cuánto tiempo llevamos. Cortísimo, 30 minutos, así que te voy a predicar el Evangelio, ¿ok? Te quiero compartir del Evangelio. Pues muy buenas noches, ahorita que estoy grabando esto es de noche, de hecho. Muy buenas noches, te quiero compartir, me das unos minutos de tu tiempo, yo quisiera compartirte de la palabra de Dios. Muchas gracias por darme ese tiempo. Fíjate que, perdón, que estoy viendo con cuál, porque es que la próxima semana te voy a enseñar métodos evangelísticos, entonces quisiera ver como con cuál arrancar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Tú te consideras una buena persona? O sea, si tú piensas en ti mismo, ¿tú creerías que eres una buena persona? Fíjate qué curioso, porque la Escritura dice que no hay buenos ni aun uno. La Escritura dice en Romanos 3:10, por ejemplo, que no hay justos ni aun uno. En este momento tal vez podríamos darte el versículo o simplemente decírtelo de memoria. Voy a tratar de no detenerme. Eclesiastés 7:20, por ejemplo, dice que ciertamente no hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos cometemos pecados. ¿Tú sabes lo que son pecados? ¿Te molestaría si hacemos como que una breve evaluación? ¿Te acuerdas cuál es alguno de los pecados? ¿Me puedes mencionar algún pecado que te acuerdes? No sé, la lista de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas de alguno? No mentirás. Por ejemplo, ¿tú has mentido alguna vez? Yo también he mentido, la verdad. ¿Y eso qué nos convierte a ti? ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? Mentirosos. Tú y yo somos entonces mentirosos porque hemos dicho mentiras. ¿Te acuerdas de algún otro de los 10 mandamientos? ¿No matarás? Por ejemplo, ese está más complicado que lo hayas cometido. Puede ser que sí, ¿verdad? O puede ser que no, y espero que no. Pero Jesús dijo que cualquiera que se enoje con su hermano es como si él lo hubiera matado. Para Dios es igual. Dime tú, ¿te has enojado con alguien alguna vez? Sería muy difícil, todos nos hemos enojado con alguien. ¿Y cómo se les llama a las personas que matan? Asesinos. Entonces, en ese sentido, somos también tú y yo asesinos. Y fíjate, somos mentirosos, somos asesinos y todos esos son pecados. Si continuamos la lista, seguramente nos vamos a encontrar en que hemos cometido más pecados. ¿Y cómo se le llama a las personas que pecan? Pecadores. Entonces tú y yo somos pecadores también. ¿Sabes cuál es el problema? Que el pecado tiene consecuencias. Si el pecado no tuviera consecuencias, pues no habría ningún problema en realidad, entre comillas, por cometer pecado. Pero dice la Escritura que Romanos 3:23, por ejemplo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que el pecado nos separa de Dios. Ya no podemos alcanzar a Dios a causa de nuestro propio pecado, porque hemos cometido, y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo. Lo contrario es santidad, es pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos habitar o cohabitar con un Dios santo? Pues no podríamos, tendríamos que quitarnos el pecado, pero como ya lo cometimos, pues está imposible. Y otra de las consecuencias que tiene el pecado, y una de las más famosas y fuertes, es la muerte, pero no una muerte física, ¿verdad? Porque hay pecados que llevan a la muerte física, pero la verdad es que nadie miente y cae muerto. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23
que la paga del pecado es la muerte. Y esto está hablando del infierno. ¿Sabías que la Biblia describe el infierno como un lago de fuego? ¿Te has quemado tú alguna vez? ¿Has quemado alguna parte de ti, no sé, encendiendo un cerillo, o la estufa, alguna sartén? Imagínate tener ese dolor en todo tu cuerpo, pero por siempre, eternamente. No es no es una cosa agradable, es una cosa terrible. Es un lago de fuego, dice la Escritura, donde estás eternamente quemándote. ¿A ti te gustaría irte al infierno? ¿Prefieres el cielo? ¿No? Ahora la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo le puedes hacer tú para irte al cielo? Portándote bien es probablemente la respuesta más popular que pensamos. Bueno, si me porto bien, a lo mejor Dios me va a recompensar dándome el cielo, ¿no crees? Pero, ¿sabes? Hay un problema con eso, porque la Escritura dice que no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que Dios no quiere que tú te portes bien para que tú llegues al cielo y llegues con el Señor y le digas, oye Señor, ábreme aquí la puerta porque yo me porté bien. A partir de que Jacir me compartió, yo agarré la onda y me empecé a portar bien. Dios no quiere eso. Por eso es que dijo, por medio de las obras nadie se va a salvar. De hecho, hay otros pasajes como en Gálatas 2:16 que dice que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Nadie puede decir, ya no voy a mentir y así ya voy a estar justificado. Nadie dice eso. O sea, puede alguien decirlo, pero no va a ser justificado, nadie no va a ser salvado simplemente por dejar de obrar mal. Y de hecho, imaginemos que tú lo puedes hacer. Imaginemos que tú eres esta excepción de la regla y tú sí puedes dejar de pecar a partir de hoy. El problema es que ya has cometido pecados y por los pecados que has cometido es que mereces el infierno. Entonces no es por medio de las obras. ¿Sabes alguna otra? ¿Piensas cómo crees que podrías salvarte? Pues la realidad es que no podemos salvarnos de ninguna manera nosotros mismos. Pero tranquilo, porque como nosotros no podemos salvarnos, es que Dios proveyó un Salvador. ¿Sabes quién es nuestro Salvador? Jesús, así es. Jesús es nuestro Salvador y dice que como no pudimos llegar al cielo, Él vino a nosotros. Jesús vino a esta tierra y fue un hombre como tú y como yo y vivió y pasó todo el proceso, ¿verdad? Imagínate qué increíble que Dios, Jesús estando en el trono, recibiendo gloria todo el tiempo y alabanza de la creación, de los ángeles, de otras personas que la alaban, decide renunciar a eso para tomar forma de hombre y empezar a padecer como cualquier hombre, hambre, sed, como cualquier hombre, cansancio. Pero no solamente se humilló de esa manera, sino que se hizo siervo de todos. Y no solamente se hizo siervo, sino que sufrió. ¿Tú sabías que Jesús lo latigaron, escupieron, se burlaron, le dieron de puñetazos? Y él no se defendió aunque pudo hacerlo porque Jesús es Dios, sino que él decidió quedarse por amor a ti y a mí. Dice la Escritura en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué cosa más increíble, porque cuando Jesús estaba con todo este sufrimiento, Él llevó una cruz, su propia cruz, con la cual cuando llegaron a aquel monte, le clavaron las manos y los pies y le atravesaron el costado, le pusieron esta corona de espinos, de hecho burlándose. Imagínense esos espinos aquí clavándose. El Señor verdaderamente sufrió. Y a veces pensamos que solo sufrió de manera física, pero la realidad es que no. En ese momento de la cruz Él estaba cargando con nuestro pecado y toda la condenación. Imagínate todo lo que ibas a padecer en el infierno. Fue cargado en ese hombre en ese mismo momento. Y entonces murió. Pero al tercer día, ¿sabes qué pasó al tercer día? Resucitó y venció la muerte. Y gracias a que Jesús venció la muerte es que nosotros ya no tenemos muerte si decidimos creer en Él, ¿verdad? Gracias al sacrificio que hizo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, es que ahora podemos ser salvos del infierno.
poder tener ahora una relación personal con Dios. ¿Te acuerdas que te dije que en una de las consecuencias del pecado es que estábamos separados de Dios? Bueno, Cristo vino a hacer ese camino. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir entonces que Jesús es este camino que nos conecta a Dios. Es el camino para que ahora tengamos una relación personal con Él. Pero. Es una decisión propia. La decisión es creer. Le hago una pregunta, ¿tú crees en Jesús? ¿Sí? Bueno, la mayoría cree en Jesús. Y qué alegría que tú también puedas creer en Jesús. Pero sin embargo, fíjate que la Biblia enseña que no es simplemente un creer, porque de hecho en Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Y tú crees que los demonios van a estar en el cielo? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de creer es el que habla la Biblia? Habla de poner una confianza. Habla de creer y abrazar lo que el Señor nos dice. Que si Él te dice que si tú crees en Él, vas a ser perdonado de tus maldades, tú puedas estar hoy confiado en que vas a ser perdonado de tus maldades. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y dejarnos como nuevos. El Señor quiere que tengas esta confianza en Él. ¿Te gustaría a ti confiar de esta manera en Jesús? Qué alegría que quieras poner tu confianza en Jesús. De verdad que me da mucha felicidad, porque entonces aquí es una aventura que apenas está comenzando. Y quiero explicarte porque lo que Jesús vino a hacer en esta tierra no solamente se reduce en invitarte a creer, sino de hecho a que tengas una relación personal con Dios. ¿Tú sabes qué es orar, por ejemplo? Orar es un poco diferente a rezar, porque cuando uno reza, repite una oración que ya está escrita, ¿no? Pero en la Biblia, de hecho, en lugar de rezar, dice orar, porque orar es hablar con Dios, es tener una comunión cuando nosotros simplemente elevamos nuestra voz y hablamos con Él, como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo, porque de hecho, a través de creer, dice que Él se vuelve nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Tú tienes una Biblia de casualidad? Sí tienes una Biblia. Excelente. Pues ahí está, la Biblia se le conoce como la palabra de Dios, porque es Dios hablando, son sus palabras aquí. Entonces, a través de la oración yo hablo con Él y a través de la Biblia Él habla conmigo. Es necesario que yo venga a Él todos los días. La Biblia dice que tenemos una relación con Dios ahora, que es una relación diaria con Él. Pero no solamente esto, sino para que tú puedas conocer y aprender muchísimo más. El Señor nos dice que de hecho murió también para que tú puedas integrarte a un grupo de personas que creen lo mismo que tú, que han puesto su confianza en Jesús de la manera que tú me has dicho que lo has puesto también. De manera que si quieres tú obedecer realmente a lo que Jesús te dice, tienes que congregarte en alguna iglesia. Yo te invito, de hecho, los domingos a las 10:30 nos estamos reuniendo allá en el fraccionamiento de las Américas 1, ¿lo conoces? Ahí nos estamos reuniendo a las 10:30. Si no puedes ir, bueno, te invito a que te conectes. De hecho, ¿por qué no me pasas tu número? Así nos podemos estar mandando mensajes, ¿sí? ¿Cuál es tu número? Aquí me voy a detener. Perdón si lo hice muy extenso, perdón si me distraje, perdónenme si no me concentré bien y perdónenme si me interrumpía yo a mí mismo. Cuando ya le agarré el hilo, me desenvolví. Pero esto es compartir el Evangelio. Y obviamente hice todas estas preguntas y me sentía Dora la Exploradora preguntándole, ¿y dónde está el castillo? ¿No? Pero lo hice con la intención de que ustedes vean cómo hay esos espacios para entablar una conversación. Claro, a veces se nos pasa y predicamos de más, ¿verdad? Y ya no se siente como conversación, pero al final de cuentas estamos compartiendo el Evangelio y está bien. Lo que quiero que entiendan es la naturalidad con la que hacemos esto. A lo mejor usé voz ahorita de maestro de los niños, ¿no? ¿Y tú sabes esto? Pero fue porque le estaba mostrando un ejemplo cuando, de hecho, un anuncio es, si ustedes conocen a alguien
a quien yo le pueda compartir el evangelio para grabarlo. No, si conocen a alguien que quieran que le compartamos, primero, compártele tú, pero también si quieres apoyo, ustedes saben que yo estoy aquí dispuesto, pero me refiero para que lo grabemos y quede así grabado pues en algún video en YouTube para que tengamos y lo podamos ver, cómo fluye una conversación y cómo hay muchas maneras de predicar este evangelio. Recuérdate que Dios nos mandó a compartir, perdón, no a convencer, así que no nos peleemos, no nos desviemos, memoricen sus versículos. Vieron qué fácil es compartir cuando ya te lo sabes de memoria. Y dejémosle que el Señor sea el que convenza a las personas. Si la persona me hubiera dicho que no quiere creer en Jesús, que esto, lo otro, que él tiene su religión, y yo le explique que la religión es esto, y todavía no quiere creer en Jesús, pues ahí yo la dejo ahí morir por la paz. Yo cumplí, pero el Señor, más bien la persona, pues tiene un corazón cerrado. Entonces, pues sí, al final, como conclusión de toda esta clase, la decisión es creer en Jesús de la manera bíblica, tener una relación personal con Él, buscar una iglesia. Sencillo. Ahí es donde los estamos llevando. Pues sí, la próxima semana vamos a ver métodos evangelísticos, entonces ya les voy a poner diferentes formas, pero van a ver que el contenido es el mismo. Aunque vamos a ver de hecho 10, el contenido exactamente igual. Pues les preguntaría si tienen alguna pregunta, pero ya que no están aquí conmigo, pues voy a tener aquí la clase. Fue un placer, y si tienen alguna pregunta, por favor déjenla ahí en los comentarios o me lo pueden mandar a mi WhatsApp personal y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Nos vemos, familia, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye.